Y es que llevamos con los precios igual desde hace 40 años. Y ahora el problema que tenemos es que se está trayendo muchos productos de fuera. Que no cumplen con esos estándares ni con esos requisitos que a nosotros sí que se nos impone, lo cual nos eleva muchísimo los costes de producción. Menos burocracia y que se nos escuche. A ver si nos dan una solución a los precios que tenemos y lo que estamos viviendo. El campo ya no puede más. Y la opinión pública lo que a lo mejor les tenemos que decir es que con estas tractoradas, estas manifestaciones, también es en beneficio suyo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acaban de escuchar las voces del campo segoviano al que hoy dedicamos este enfoque. Durante la próxima hora vamos a hablar con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias sobre las reivindicaciones que mantienen en pie de guerra a agricultores y ganaderos desde hace más de un mes. Están con nosotros César Aceves, presidente de la Unión de Campesinos de Segovia. Buenas noches. Buenas noches, Marilí. Guzmán Bayón, presidente de Asaja Segovia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Javier Sastre, buenas noches, que forma parte de la ejecutiva de UPACOAG Segovia. Buenas noches, bienvenidos a los tres. Y está con nosotros también nuestra compañera ya habitual de Enfoque Segovia, Patricia Martín, compañera de la 8 y de Vive Radio. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Bueno, pues como decíamos, escuchábamos esas voces del campo que se está dejando oír como nunca antes desde el pasado 6 de febrero. Lo vemos. El 6 de febrero, cientos de tractores colapsaban la ciudad de Segovia desde primera hora de la mañana. Las movilizaciones que habían despertado en Europa unas semanas antes llegaban hasta aquí. Menos burocracia y que se nos escuche. A ver si nos dan una solución a los precios que tenemos y lo que estamos viviendo. Todo es trámite, todo son pegas, todos son problemas. Vale todo mucho dinero, la maquinaria, los tractores, el gasoil, todo. Y claro, no podemos, no tenemos márgenes para seguir luchando. No va de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de nada. Me gustaría que las organizaciones agrarias se pusieran de acuerdo de una vez y que nos apoyen y que salgan, y que no estén acomplejados en la oficina con miedo, que salgan con nosotros y que nos representen y que nos ayuden. El exceso de burocracia y de exigencias en Europa, los elevados costes de producción que no se cubren con unos precios en origen que no suben y la entrada de producto exterior que no cumple los mismos requisitos en el foco de la crítica. Y está entrando cereal de Ucrania, la guerra de Ucrania estamos pagando nosotros, sin aranceles. Si luego nos están metiendo productos de importación de terceros países que no cumplen con esos estándares ni con esos requisitos que a nosotros sí que se nos impone, lo cual nos eleva muchísimo los costes de producción. Y es que llevamos con los precios igual desde hace 40 años. Y ahora el problema que tenemos es que se está trayendo muchos productos de fuera. Los costes están por las nubes y los precios muy bajos de nuestros productos, muy bajos. Es la burocracia que tenemos y que nos tienen. Es que llegar a casa después de estar todo el día trabajando y ponerte con el ordenador un par de horas ahí o una hora o lo que sea todos los días es muchísimo. Más difícil de cumplimentar, más difícil de llegar a todos los requisitos que nos hacen. En mi caso es vacuno de carne y muy afectado por la EHE, terrible. Peticiones muy parecidas a las que canalizaba Unión de Campesinos una semana después, con concentraciones en varios puntos de la provincia. El campo ya no puede más. La gente del campo ya no puede más. Porque nos están asfixiando, nos vamos a ir del campo. España es los que van a sufrir las consecuencias de que los alimentos les van a tener que pagar 5 o 6 veces más en cuanto que estén monopolios. Nosotros lo que queremos es alimentar el país. Y la opinión pública lo que a lo mejor les tenemos que decir es que con estas tractoradas, estas manifestaciones, también es en beneficio suyo. Pues estos son algunos de los testimonios que hemos recogido en las últimas semanas en esas movilizaciones del campo segoviano en distintas convocatorias en nuestra provincia. Y la primera pregunta para comenzar con el debate esta noche, ¿cuál dirían que es, a su juicio, cómo definirían la situación ahora mismo del sector primario? Bueno, es una situación claramente crítica y lo hemos comprobado en los vídeos que habéis puesto al inicio de esta mesa. Es crítica porque la gente ya ha decidido salir porque no hay más remedio que salir. Se han visto abocados a salir. Algo vale que el sector ha empezado a moverse, porque nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, ha empezado a moverse y se ha visto abocado a salir, entre otras cosas, porque la situación es insostenible. Hay explotaciones que conocemos que no han tenido más remedio que dejarlo porque han llegado al tope. Entonces necesitamos soluciones de verdad encima de la mesa. De momento no las hay.
Vamos a ver, estas movilizaciones, si echamos un poco para atrás en la memoria, si nos acordamos cuando empezó la pandemia, por desgracia, en este país y en otros sitios del mundo, pues ya estaba el campo movilizado. Hay que acordarse, al principio del año 20 se empezó a movilizar en todo el país por el malestar que padecía el sector agrario y ganadero. Entonces vino la pandemia, se paralizaron, pero esto no se ha solucionado, sino que se ha agravado con la nueva modificación de la PAC, que como decían y comentaba César ahí, nos estaban diciendo ahí en los vídeos, pues cada vez tenemos más burocracia, menos tiempo dedicarnos a trabajar, y encima la nueva PAC lo que ha hecho es inmiscuirse más en lo que es la libertad de lo que siempre ha sido la agricultura y la ganadería, tener esa libertad de tú. O sea, no libertinaje, no tener libertad de tú sembrar lo que crees que es conveniente en tu explotación, en tus ganaderías, mantenerlo. Cada vez nos lo han burocratizado más, y encima esos controles, que nosotros no estamos en contra del medio ambiente, pero yo creo que hay que ser justos y equitativos. Eso ha ido empeorando, y por eso ahora, pues al final la gota que colma el vaso, pues empieza este momento en Europa, y España no iba a ser menos, y hemos sido el fiel reflejo de lo que es la realidad del campo y de la ganadería hoy en nuestra provincia y en nuestro país. Javier. Bueno, la situación es crítica, lo han dicho los compañeros, principalmente por el tema de los precios. Daros cuenta que venimos arrastrando malas cosechas, por un lado. Luego las importaciones de productos, como han dicho los compañeros, de Ucrania, y al final se refleja en que las cuentas no salen. Se han incrementado mucho los precios de los inputs, fertilizantes, gasoils, tema de seguros. Entonces, cuando las cuentas no salen, la gente tiene que salir. Eso unido a que las cuentas no salen, y de cara a la nueva reforma de la PAC que se ha aprobado este año y lo que viene, cada vez es más burocracia, cada vez son más condicionantes agroambientales. Si no se refleja en los precios y no se refleja en la rentabilidad de las explotaciones, lógicamente la gente tiene que salir. ¿Por qué no se refleja en los precios que cobra el productor, si sí se refleja en los precios que pagamos los consumidores? Porque hay algo o alguien en la cadena entre el productor y los lineales que se están incrementando los precios desmesuradamente. Y, lógicamente, una de las reivindicaciones es pues que se cumpla la cadena alimentaria y se fije un observatorio de precios que pueda determinar cuáles son los costes de producción de los productos y por debajo del cual no se pueda vender un producto. Esto se debería estar haciendo ya, esto que dice Javier, porque hay una ley de cadena alimentaria, ¿no? Sí, la ley se aprobó ya hace unos años, parece que se intentaba reforzar, pero todavía no está adecuada a la realidad que tenemos. Yo creo que la ley es buena, pero se debe potenciar. Yo creo que estamos en un mercado libre, todos lo debemos de entender, pero también los mercados deben estar regulando. Estábamos hablando de productos para comer, de un producto que son básicos, es la alimentación. Yo creo que es lo más básico que tienen que tener las personas. Y luego vendrá sanidad, educación, pero si no hay alimentos no hay vida. Y yo creo que los primeros productores, el sector primario es el que produce. Nosotros lo único que queremos es trabajar y ganar nuestra parte. Y que nadie después se enriqueza a nuestra costa y que el consumidor lo pague. Es que es una regla muy sencilla. El consumidor tiene que pagar su justo precio y todos entre medias tener nuestro justo beneficio, pero que nadie entre medias se lleve más de lo debido. Y es fácil de cumplir si se pone intención de las administraciones, porque los precios en origen se pueden saber los que son, unos precios medios, y lo que paga el consumidor también se observa en cualquier línea. O sea, que es más sencillo de lo que parece, poner voluntad de cumplirlo. César, ¿qué está fallando en esa ley de la cadena alimentaria? Pues como bien dice Guzmán, hace falta poner voluntad y hay que fijar costes de producción. La administración tiene que fijar costes de producción y eso tiene que reunirse con el sector, tiene que reunirse con la industria, y si un kilo de tomates vale X y un kilo de cebada vale X, eso hay que escribirlo. Entonces sabríamos a cuánto podemos vender, pero como no hay costes de producción, entre otras cosas, porque si ponemos costes de producción a muchos de los productos de este sector agroalimentario,
pues iríamos un poco en contra del sistema. Entonces, como esta ley de la cadena alimentaria está hecha como está hecha, es harto complicado. Es harto complicado y vamos a ver cómo salimos de esta, porque la ley de la cadena alimentaria desde la administración se empeñan en defender que funciona, a la vista está que no funciona, los lineales de los supermercados, claro está, el precio que estamos pagando, los productos que a nosotros nos cuesta poco a poco la ruina, porque nos estamos arruinando. Y los costes de producción son clave en este proceso. Si no se fijan costes de producción, que les tiene que fijar la administración, pues la ley de la cadena alimentaria no funcionará. Es así de sencillo. En estos 4 años, pues decía Guzmán, y es verdad que antes del inicio de la pandemia ya había movilizaciones del sector del campo, lo recordamos, ya había incluso convocadas en el mes de febrero, incluso para marzo, cuando todo se desató, había esas movilizaciones. ¿Se ha aumentado el número de intermediarios, el número de pasos que ocurren, o siguen siendo los mismos? Porque claro, la pregunta es, si sigue pasando lo mismo que hace 4 años, es que, claro, nos gustaría que nos explicarais qué es lo que ha pasado o qué es lo que se ha endurecido en estos 4 años para que estéis peor todavía. No, los pasos siguen siendo los mismos. Son los mismos, desde donde se produce hasta el lineal, son los mismos pasos. O sea, está muy claro. O sea, estamos hablando de que esos pasos no se aumentan, se pueden. Cuando son productos más elaborados, pues tendrá un paso más. Cuando son productos directos que van frescos, como puede ser un tomate o una patata, pues se sabe perfectamente los pasos que tiene. Conclusión, que alguien no quiere que esto se... No hay un interés público o político, si queremos decir, de que la ley de la cadena alimentaria sea efectiva. Y encima es que hablamos con productos que son perecederos, mayormente. Entonces, claro, al final el agricultor, aunque sea pérdidas, tiene que vender, porque una cosa es perder 5 y otra cosa es perder 25. Hay un momento que al final, por desgracia, y es muy triste, a veces hay que vender, porque bueno, arruinarse estar, y dice, pues venga, seguimos vendiendo. Pero hay... Vuelvo a repetir, es la voluntad política de que se cumpla. Cuando haya esa voluntad, y no solo hace falta una voluntad, digamos, nacional, hace falta también una voluntad europea. Y cuando es la conciencia europea de lo que es la política agraria no entre y no quiera aplicarlo, no vamos a tener esa ley de cadena alimentaria. Parece que en Europa, aquí desde España se ha llevado y la ponen como ejemplo la ley de la ley de la cadena alimentaria en España. Pero la ponen como ejemplo por el nombre, pero por la práctica y el uso que está haciendo de ella, no podemos dar ese ejemplo. Ojalá pudiéramos dar el ejemplo de que se está cumpliendo esa ley. También tiene mucho que ver cambios con el consumidor, es decir, el consumidor también ha cambiado sus hábitos. Estamos en una provincia en la que, bueno, sigue existiendo muchos mercados, la gente sigue conociendo a muchos agricultores, a ganaderos. También los consumidores podemos tener parte de culpa, por así decirlo, algo de responsabilidad. El consumidor, yo creo que en todo esto es fundamental. El consumidor tendría que tener en cuenta una cosa, que probablemente digamos que el sistema nos está llevando hacia un lugar en el que es complicado mantener el ritmo que estamos manteniendo. Si queremos productos perfectos, hay que pagar los productos que no lo son. Los lineales no pierden. Los lineales cogen el producto que no es perfecto, le echan fuera, pero el precio de ese producto te lo están cargando en el producto que es bueno. Entonces, aquello de la naranja perfecta, la manzana perfecta, el tomatito... Es el mismo producto, pero tiene una mota, y como tiene una mota, yo consumidor prefiero el que no la tiene. Pues muy bien, el lineal coge y lo echa fuera, pero el precio de esa naranja con la mota te le está cargando la naranja que no tiene ninguna mota, que vienen brillantes y que vienen... Entonces el consumidor... pues estamos, digamos, educados, o nos están educando en esa línea, que es una línea completamente errónea, en la que pues eso, en los comercios de cercanía y en los mercados, como dices, no pasa, porque tú compras a un vendedor que tú conoces y que tienes confianza con él. En los grandes lineales sí pasa, cada vez más. Entonces el precio se encarece, y eso es una obviedad, y eso es así. Lo que pasa es que tenemos que concienciarnos de que porque tengan una mota o lo que tengan, pues son igual de buenos, porque si no ese precio va a ir al otro, si es que es así de sencillo. Sí, yo creo que otra de las cosas que lo ha dicho César, habría que formar e informar al consumidor. Sí que es verdad que el consumidor como consumidor puede exigir que haya fresas en febrero, el tema de las fresas. Vamos a ver, el consumidor tiene que saber que si quiere fresas en febrero, esas fresas no van a ser españolas, van a ser de países en las que por sus condiciones meteorológicas, por el tema que sea, son de fuera. Entonces, por un lado, habría que informar
y formar al consumidor en ese sentido. Y por otro lado, en los lineales, un etiquetado claro de los productos, de dónde es su origen y si está envasado aquí, que se ponga origen, el país que sea, envasado en España. Que muchas veces sí que lo ponen en algunos productos, pero tan pequeño que el consumidor es imposible que lo pueda ver. Ve más grande que el envasado es en España que el origen es en un país tercero, ¿no? Más grande la letra. Bueno, claro. Eso de hecho, las envasadoras lo que persiguen es eso. Lo que persiguen es confundir al que compra y confundirle que compre pensando que es un producto de España, como pone, y no es cierto. O sea, que se está envasado en España, pero el producto viene pues de Perú, de México, de donde venga. Pero el etiquetado, sobre todo los frentes abiertos que tenemos, es una batalla que a ver si conseguimos avanzar más todavía de lo que hemos avanzado, porque hemos conseguido atajar cosas, pero tiene que ser mucho más claro de lo que es, porque hay mucho etiquetado engañoso. Las cláusulas espejo, que se está hablando de ellas, es la clave. O sea, lo que la Unión Europea no puede exigirnos a nosotros a producir este agua tan maravillosa con unas condiciones y luego traernos otro agua que no cumple las mismas condiciones. Y ya que lo traes, primero que esté bien clarito el etiquetado. Tú estás bebiendo agua que no cumple esta misma normativa, que en principio no debía de entrar, pero ya que la traes, que se sepa bien claro, y el consumidor, entendemos que hay consumidores, cada uno con su poder adquisitivo, y comprará cosas más caras o más baratas, pero por lo menos sabe lo que compra. Y que tenga la opción de que lo que compra sepa lo que compra, no que compre engañado. El problema es que muchas veces el consumidor compra engañado sin saberlo. Y que además ese etiquetado garantice también esa trazabilidad, claro, ¿no? Sí, que debe ser exigible a todos los productos, que nos da garantía de dónde viene, cuál es todo el proceso que ha pasado hasta llegar a nuestras manos. Sí, eso ya se lleva exigiendo y es una de las grandes reivindicaciones que tenemos. Sabemos que la Unión Europea es muy lenta en sus procesos de legislar y de exigir a terceros países, porque tiene convenios y a largo plazo. Muchos de esos convenios, siempre la moneda de cambio ha sido siempre la agricultura, no es que ha sido y parece ser que sigue siendo la agricultura la moneda de cambio. Y no es justo, no es justo para nosotros y no es justo para el consumidor. Por eso muchas veces lo que pedimos también es la ayuda del consumidor, que al estar de nuestro lado también está de su lado, porque lo que no vale es nosotros jugar con barajas marcadas. Nosotros tenemos que jugar con esta baraja y el resto está jugando con otra baraja. Y no, vuelvo a decir, es injusto, totalmente injusto hacia nosotros y hacia el consumidor. Y el consumidor somos todos. Claro, el problema que tenemos con las fronteras es un problema que es muy difícil de solucionar. Muy difícil de solucionar porque hay acuerdos aquí en Europa con países terceros en los que la cláusula de la reciprocidad, por ejemplo, contempla que puedan, por ejemplo, hablando de Marruecos, como decía Javier, contempla que puedan producir alimentos con unas garantías sanitarias muy por debajo de las nuestras, y eso lo permite el convenio que tienen. Entonces ellos, evidentemente, como ha pasado desde hace muchos años, claro, parece que hablamos de Marruecos y parece que la culpa la tienen los marroquíes, ¿no? Los marroquíes no tienen culpa ni pena. Los marroquíes lo que hacen es trabajar en los invernaderos, que buena parte de ese capital es capital español que se baja allí, porque producir allí es muchísimo más barato que producir aquí. Y además producir allí, ellos producen allí sabiendo que luego pueden meter un alimento aquí que les ha costado mucho menos, con las garantías sanitarias que sea. Pero luego desde aquí pues lo llevan a otro sitio o nos lo comemos nosotros. O sea que al final el capital que invierte en Marruecos es de aquí, de este país, que nos vamos a llevar a engaño ahora a estas alturas. Eso es lo que está pasando. Y es muy difícil controlar fronteras, porque hay convenios aprobados entre unos y otros que les permiten hacer lo que están haciendo. Pues entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Os vuelvo un poco a hacer la misma pregunta, por incidir. ¿Qué le pediríais a los consumidores, a quienes ahora nos están viendo en este enfoque, a ese segoviano que normalmente está acostumbrado a comprar, o no sé si volver a comprar más directamente, apostar kilómetro cero? Se habla de ese comercio de proximidad, de esos productos. Hay muchas campañas de apoyo a lo que se produce en Segovia. ¿Qué hacemos para ayudaros? La clave, yo creo que una de las claves la ha dado Javier, y es que hay que tener en cuenta que si quieres comer fresas en el mes de noviembre, pues de aquí no son.
no sé de dónde serán, o naranjas o cualquier producto. Entonces hay que concienciar un poco a la gente que consuma, pues, por supuesto, producto de temporada. Es que eso es importante, porque si no, el sector, como bien ha dicho Guzmán, este sector, el de este país, por hablar de este país, estamos en clara desventaja con otros sectores de otros países, porque producen mucho más barato, porque se lo permiten. La política que se habló mucho de la mesa, de la huerta a la mesa, intentar aplicarla, decir al consumidor hoy lo que produce, la cercanía, el producir en cercanía y trasladarlo 50 kilómetros no es lo mismo que traerlo de Marruecos, porque estamos hablando de Marruecos, o traer naranjas de Sudáfrica o limones de Israel o de Turquía. Y entonces cada temporada, claro, aprovechar lo que producimos tampoco vamos a denostar todo lo que venga de fuera, pero intentar al consumidor primero producir, yo creo que consumir primero lo nuestro, porque vamos a presumir, producimos alimentos de mucha calidad, y yo creo que el consumidor lo sabe, y primero consumir eso, estamos encima ahorrando, estamos contaminando menos si consumimos de cercanía, y estamos favoreciendo a la economía circular de nuestra zona. Yo creo que eso es positivo y hay que fomentarlo, tampoco es que queramos denostar todo lo que venga de fuera, pero primero vamos, yo creo, por donde hay que ir, por el camino a la verdura y a la fruta de temporada, de ¿no? temporada, claro. Correcto. Sí, correcto, que los consumidores consuman fruta y hortaliza de temporada, y luego en los lineales pues que se fijen de dónde es el origen de los productos, y en función de su nivel adquisitivo pues elijan español con garantías, o extranjero más barato con una dudosa trazabilidad. Esto ocurre con el mundo de la agricultura, pero también con la ganadería, ¿no? Recuerdo cuando hablábamos de la campaña de Navidad de esos productos, por ejemplo, con el cordero, ¿no? También, sí, o sea, con los ganaderos también están en la misma... Sí, algún sector también está muy perjudicado, es el sector ganadero. O sea, el sector ganadero, si nosotros nos estamos quejando como agricultura, la agricultura que tiene mucha burocracia, si algo tiene burocracia y tiene controles, es el sector ganadero. El sector ganadero está inundado, tiene que tener los normales controles sanitarios, pero yo creo que todo eso se podría agilizar, se podía homogeneizar para que el ganadero en sus vacas de campo, sus ovejas, fuera más sencillo tenerlas bien saneadas y todo eso se cumpla, pero eso también es mucha legislación interna. Yo creo que a veces es poner esa voluntad de decir, vamos aquí a las cabañas ganaderas, hay que sanearlas, habrá que vacunar cuando hay que vacunar de lo que tenga que ser en cada momento, sea tuberculosis o lo que tenga que ser, porque si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero todo ese mecanismo se puede hacer más fácil, más sencillo y más llevadero para el ganado. Y luego, bueno, pues si podemos hablar de las leyes de bienestar animal y todo esto, que hablaremos a lo mejor luego más, pues la ganadería está muy tocada en ese sentido. Ha sido también muy maltratada el sector ganadero, y aquí en Segovia, como el sector porcino, y claro, el ganado huele, vamos a decirlo claramente, pero el ganado da de comer. ¿Está quizá demonizada la ganadería en ese sentido cuanto al tema contaminante? En Segovia ha estado además demonizada. No vamos a negar que a lo mejor alguna vez allá atrás a las cosas no se hicieran algunas veces, o no se haya hecho todo demasiado bien. Pero ahora yo creo que el sector ganadero, lo que es el purín, en lo que esto yo creo que se está más o menos, siempre habrá algún compañero, algún bandolero, pero el sector ganadero yo creo que está cumpliendo todas las normativas y con todo lo que le conlleva. Pero entiendo que si hay algún bandolero, como dices, Guzmán, sois el propio sector los que también lo perseguís porque os perjudica a todos. Es que un bandolero dentro de tu sector está perjudicando a todos. Es como cuando hay un fraude en una denominación de origen y alguien está vendiendo algo que no cumple la normativa de la denominación de origen, y luego sale ese producto como que no cumple, está perjudicando a todos. O sea, los mayores interesados en que las cosas se hagan bien es el sector, y el que no esté interesado es porque no es buen ganadero. Bueno, pues vamos a descansar unos minutos, les ofrecemos unos consejos publicitarios y regresamos enseguida en Enfoque Segovia. Hasta ahora.
Continuamos en Enfoque Segovia. Esta noche hablamos de la situación que atraviesa el campo, también en la provincia, con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias que llevan en la lucha mucho tiempo. Estas reivindicaciones no son nuevas, pero parece como que ahora es cuando han salido a la luz. ¿Sentís de alguna manera que la situación era desconocida, más allá de vuestras explotaciones, y ahora es cuando están llegando al común de la sociedad y cuando por fin el sector también ha decidido movilizarse? Yo creo que el sector ha decidido movilizarse, llevamos un mes y medio, sobre todo de forma muy activa en este país, incluso en alguna vez en Europa. Creo que, claro, a la fuerza la opinión pública se ha enterado de que esto no puede ser, no podemos mantener nuestras explotaciones de forma que no sean rentables, y no lo son, no lo están siendo. La cebada ha bajado por debajo de 200 euros. Por debajo de 200 euros es imposible vender. Estamos vendiendo por debajo del coste de producción, es la ley de la cadena alimentaria que hablábamos antes. Hombre, la opinión pública yo creo que se ha dado cuenta gracias a, pues eso, que estamos todos en la calle, y sí que es verdad que esto genera un trastorno y una problemática a las personas que van en su coche y demás, pero es que este sector no tiene otra forma de reivindicarse que en la calle. Entonces sentimos los problemas que hemos ocasionado, pero... Yo ando en lo que dice César, o sea, pedir disculpas cuando se hacen los trastornos a otras personas, pero que entiendan que cuando nos manifestamos y no se hace ruido, pues muchas veces los medios los medios de comunicación, o no se llega a la sociedad tan como quisiéramos. Y es triste que muchas veces pues haya que ser un poco más agresivos en las protestas, sin llegar tampoco, que pedimos todo el mundo, sin pasarnos, sin que la gente se pase, para que sí que tenga eco. Y agradecer, hombre, pues se ha visto que la gente, se ha visto en Segovia, se ha visto en Madrid, la gente ha aplaudido, y sí que entendemos que mucha parte de la sociedad está con el sector, y se lo agradecemos, y bueno, tendremos que seguir en la protesta todo el tiempo que sea necesario, y esperemos que las administraciones aquí en Bruselas pues sean capaces de ceder, que muchas veces pues estamos viendo que son capaces de legislar en plenas protestas, aprobar leyes como fue la ley de restauración de la naturaleza sin esperar a que haya un poco más de consenso, renovar los aranceles, o sea que también no las apuesta, o sea, Bruselas también a veces nos está apostando en contra de nosotros, decir, bueno, vosotros pedís, pero yo legislo casi en contra. Sí que hemos notado empatía en la población y eso, pedir perdón por los trastornos, y yo creo que también un poco por eso, por cómo se ha incrementado la cesta de la compra, y se ha dado cuenta en la sociedad que había un desequilibrio entre lo que estaban pagando y lo que percibe el sector agrario. Entonces sí que es verdad que hemos creado muchos trastornos, pero la gente ha empatizado con el sector. ¿Qué parte de culpa le echamos a la Junta de Castilla y León? ¿Qué parte le echamos al Ministerio? ¿Qué parte de culpa es de Europa? ¿Es todo culpa de Europa? ¿Dónde están los responsables que tienen que tomar medidas y arreglar las cosas? Yo creo que todos tienen su parte de culpa. Evidentemente el Gobierno central tiene su parte de culpa, y el Gobierno regional también, y la Consejería de Agricultura también. Esto no es un problema de partidos políticos, esto es un problema de cargos políticos. El partido ahora mismo que está en el Estado, que gobierna España, es del PSOE y no hace nada, pero fue del PP y tampoco hizo nada. Y la Junta de Castilla y León es del PP y no hace nada. Y el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León es de Vox y no hace nada. Si nos venden mucho humo y nos venden todo, como decía Guzmán, y tiene razón, parece que había cosas que eran intocables, que no se podían modificar, y mira por cuánto ahora parece que sí que se puede, y que hay cosas que sí que se pueden tocar y que sí que se pueden modificar, cuando antes no se podían. Bueno, pues entonces la Junta de Castilla y León podía haber hecho excepciones, como han hecho otras comunidades autónomas, y tampoco lo hizo. O sea que esto no es un problema de partidos políticos. ¿Quién tiene más culpa? No lo sé, creo que cada palo que aguante su vela. La Comunidad Económica Europea también tiene buena parte de culpa de lo que está pasando. Están legislando desde allí, imponiéndonos un tipo de agricultura en este país que no es de este país. Entonces claro, el encaje es complicadísimo, ¿no? Pues pasa lo que ha pasado, que al final nos lleva a un sitio que es un callejón sin salida. ¿Quién tiene más parte de culpa? Pues empezaríamos por la cabeza, la Unión Europea, ¿no? Y si a ver, la política agraria, la PAC, el concepto de la PAC, cuando se funda la política agraria comunitaria en los años 60, tiene 5 principios básicos.
espero no decirlo mal, pero los fundacionales. Incrementar la producción agraria ganadera. Hoy sería mantenerla. Entonces hablaba de actualizar o igualar el nivel de vida equitativo de los agricultores y ganaderos hacia el resto de la sociedad. Es decir, bueno, el nivel de renta, que sea como el nivel de renta. Regular los mercados. Garantizar el abastecimiento de alimentos a la sociedad, o sea, a los países, y que esos alimentos tuvieran un precio razonable para el consumidor. Teníamos también para el productor. Y ahora que alguien se mide de cuello al ombligo, a ver si la política agraria está garantizando esos 5 conceptos, que luego, o sea, en la actualidad podíamos poner esos pequeños matices, pero si se está cumpliendo. Y antes las políticas agrarias, que han dado muchísimos bandazos desde el año 92, que no la han ido modificando, ahora, antes la política agraria se aprobaba en Bruselas y había poco margen para los estados, o sea, ya se firmaban allí y había poco más. Esta nueva política agraria tiene mucho margen para el Ministerio y para la Junta. O sea que este viaje tenemos el porcentaje más alto, digamos, estaría en el diseño de la política agraria, pero los demás actores también tienen. Y como hasta la Diputación de Segovia, que es el ayuntamiento de todos los municipios pequeños, también tiene que ver con la política agraria y con los agricultores y ganaderos. O sea, todas las administraciones tienen su parte y deben de propiciar que la agricultura ganadería vaya mejorando. Lo ha dicho Guzmán. Nada que añadir. Y hemos llegado a la PAC y a ese plan estratégico que piden que se modifique, que está complicando las cosas porque se legisla desde Bruselas, pero no se conoce la realidad sobre lo que se legisla. Buena parte del problema es ese. Como decía Guzmán, antes los estados no tenían capacidad de movimiento porque venía ya implantado de Europa, ahora sí. Ahora podían haber hecho algo aquí en España y tampoco lo han hecho, la Junta de Castilla y León tampoco lo ha hecho. No es normal que en una provincia como esta tan diversa, con los suelos tan diferentes, uno de los ecosquemas te obliguen a sembrar un 5% de leguminosa porque no se da la leguminosa. Y la leguminosa, además hay que añadirle el problema que hemos tenido de sequía, la mayor sequía en décadas, que ha encarecido todo el precio de la semilla, una exageración. Bueno, es lo que pasa siempre, que cuando hay poca semilla, pues luego aparecen esta gente que empieza a especular con el precio de la semilla, parece que te tengo que cobrar tanto porque no queda, pero no deja de quedar, o sea que al final siempre hay semilla. Y ha habido... Exactamente. Había más. Hemos sembrado muy cara la semilla de leguminosa sabiendo que en buena parte de la provincia no se iba a coger nada, por ejemplo. Porque los suelos no... Porque los suelos no se da. Deberíamos de cultivar o de plantar lo tradicional. Claro, hay zonas, pues la zona, por ejemplo, se me viene a la mente del Carracillo, lo reconocíamos en charlas por allí con la gente de allí, nos reconocían, si es que aquí no sembramos leguminosa porque la leguminosa no da, entonces, ¿para qué? Esto ya está estudiado, si esto es más viejo que el catarro, entonces, si no da, ¿para qué vamos a sembrar? Bueno, pues uno de los ecoesquemas, uno de los ecoregímenes era el de rotación, y esa gente lo veía más viable que el otro, entonces tuvieron que sembrar leguminosa y no cogieron nada, y este año, otra vez. Pensábamos que iba a haber algún tipo de flexibilidad en cuanto a esto, pero ha sido al revés. Lo han puesto más riguroso todavía. Parece que sí que ofrece el Ministerio, parece ahora, después de las presiones. Después de que está sembrado. Claro, es que vamos ya a tiempo, vamos ya al límite. Y estamos en un año pluviométrico que ha llovido mucho y no se han podido, por desgracia para nosotros, hacer muchas tareas y muchas siembras a tiempo. Pero muchas campañas ya tenían que estar cerradas sin saber, o sea, lo más que se hayan cerrado con la normativa que tenemos. Ahora nos están ofreciendo esos cambios, pero que todavía no están escritos, no están publicados. Mientras no esté publicado te tienes que acoger a la normativa del año pasado. Y es que va en contra de Natura, y todo lo que se legisla en contra de lo que es la actividad normal de estos pueblos, de lo que es de la provincia, al final no puede funcionar, porque contra Natura no se puede ir. O no se debe de ir. Eso es querer ir en contra del sentido común. Y es los bandazos que siempre ha dado también la política agraria común, porque en los años 2000 nos hicieron
nos desacoplaron ayudas, decir, os vamos a dar ayudas y os acopláis al mercado, venga de donde venga el mercado. Eso es lo que nos vendieron hace no tantos años, es decir, que el agricultor se fuera adaptando a los nuevos mercados. Y luego de repente dan un bandazo porque no sé quién descubre que lo que queremos controlar y deciros lo que tenéis que sembrar, lo que tenéis que hacer y cuándo hacerlo. Pues eso funciona, lo otro no sabemos cómo funcionaría, funciona años, pero esto funciona todavía mucho peor y va en contra de la rentabilidad del agricultor. Lógicamente, lo ha dicho Guzmán, desde el año 92 ha habido sucesivas reformas. Sí que es verdad que antes estaban más contingentadas, ahora da más margen a los países miembros y flexibilidad también a las comunidades autónomas, que hasta la fecha no ha habido acuerdos. A ver si con estas movilizaciones se llega a un acuerdo. Y el problema es que cuando en Bruselas legislan para 27. Y las comunidades y las explotaciones no tienen nada que ver las explotaciones del norte de Europa con el sur de Europa, con España, con Castilla y León y con Segovia. Entonces, si no hay una flexibilidad que permita a las explotaciones mantener una rentabilidad, al final va a llevar a lo que está ocurriendo, que cada vez hay menos explotaciones porque dejan de ser viables. ¿Se va a un cambio de modelo productivo? La pequeña explotación tiene las horas contadas y se va a un cambio de agricultura y ganadería más industrial, si lo podemos llamar así. Hombre, yo creo que no sabemos dónde nos quieren llevar a veces, porque yo lo decimos así, no sabemos dónde nos quieren llevar. Yo creo que las explotaciones tienen que estar dimensionadas en la realidad de la capacidad de trabajo y de producción. No tenemos ni que hablar de explotaciones ni pequeñas ni de grandísimas explotaciones. Tienen que ser rentables y viables. Y hay que legislar para que sea. Y será mejor tener explotaciones dimensionadas lo justo para que sean rentables, tener más agricultores y ganaderos que no... que a veces da la impresión que nos quieren llevar a que aparezcamos los agricultores y ganaderos y vengan fondos de inversión o grandes gurús y a manejar la agricultura y la ganadería, y eso al final va a ir en contra de la sociedad, porque al final ellos van a tener la sartén por el mango, no como hasta ahora, y encima esos movimientos al final no van a favorecer el medio ambiente en los pueblos. Quienes estamos en los pueblos y vivimos y los conocemos somos los agricultores y ganaderos que trabajamos, vivimos y vamos todos los días. Y eso nosotros lo vamos a mantener. Como desaparezca el sistema que tenemos hoy día, en ese sentido vamos a ir no a peor, a muchísimo peor. La explotación familiar hay que tener en cuenta ya no que es uno de los modelos que se ha defendido siempre desde el sector, sino que la explotación familiar es la que fija población en el medio rural. Y los que vivimos en el medio rural necesitamos gente que trabaje en el medio rural, porque si no, pues serían casas dormitorio, o sea, ciudades, pueblos dormitorio en la que la gente va, duerme y se marcha a trabajar fuera. Uno de los sectores que más población fija es el sector de ovino. Y sector de ovino ya, por desgracia, no queda prácticamente nada, o el sector de ovino que conocíamos. El sector ganadero es otro de los sectores, el de vacuno. Estos sectores son los que fijan población a los pueblos. Si perdemos este concepto de explotaciones, como decía Guzmán, dimensionadas, con una estructura suficiente como para que sean rentables, y pasamos a otra historia, pues entonces hablamos de otra historia. Y hablaríamos de otro tipo de pueblos y de otro tipo de conceptos que está muy bien, pero que entonces el medio rural le vamos a perder de todas las maneras. ¿Cuáles son las peticiones irrenunciables que ponen ustedes sobre la mesa? Pues hombre, lo centraríamos en lo que es la política agraria, la PAC, en simplificarla, en tema agrario-ganadero. Si son tres, el tema de las cláusulas espejo con otros países. Y si con esas dos, o lo que es simplificar y adecuar a las necesidades del sector lo que es la política agraria, y el sector se lo hemos dicho lo que necesitamos, o sea, lo saben, y lo que es el comercio exterior de la Comunidad Económica Europea. No hay, luego podemos poner muchísimos puntos porque sería ir matizando, pero es que es muy básico, no es tanto lo que se está pidiendo. Yo empezaría por precios justos para los productos, rentabilidad de las explotaciones y luego una PAC más flexible y menos burocracia. ¿Y por tu parte? Bueno, pues por parte de nuestra organización
Está claro que el problema que tenemos en los precios, como bien decían mis compañeros, en los precios de nuestros productos que no tienen precio y en el control de fronteras. Como dudamos mucho de que esto se lleve a cabo, que se pongan costes de producción la administración, porque iría en contra del sistema que han creado ellos, y el control de fronteras, sabemos que hay convenios que están aprobados y firmados y va a ser muy complicado. No hay otro remedio que para que las explotaciones, por lo menos para que salgamos del atolladero, no tenga remedio que poner dinero encima de la mesa. Y sonará como suene, pero es la realidad. Y ese dinero no le quiere el sector para irse de vacaciones, ese dinero le quiere el sector para poder sembrar la campaña que viene o para poder pagar los préstamos que se han pedido esta campaña pasada. Porque la administración vende muchas subvenciones, vende muchas ayudas, lo vende muy bien. Pero préstamos a interés cero está muy bien, porque te permite tirar un año. Pero es que el préstamo le hay que devolver. Y cuando la huida que tú tienes es hacia adelante, el problema cada vez se va acrecentando. O cambian estos dos aspectos fundamentales, que es precios y fronteras, o si no, no hay otro remedio que para poder tirar hay que poner dinero encima de la mesa. Y yo, de verdad, desde esta organización no vemos otra solución a la vista más palpable que esa. Libertad libertad de trabajo y rentabilidad de las explotaciones. Es que es sencillo. Las ayudas que reciben los agricultores y los ganaderos de la PAC, ¿en qué medida contribuyen a mantener a flote las explotaciones? Yo creo que se hace que la PAC puede suponer en una agricultura el 30% de los ingresos, más o menos. Una será un poco más, otra un poco menos. Eso no es la viabilidad de una empresa, de una explotación. La viabilidad de la explotación tiene que ir por la rentabilidad de su trabajo. Y si no conseguimos esa rentabilidad y no conseguimos mantenernos por nuestra rentabilidad por los precios, al final las ayudas no van a servir para mantenernos. Al final es un círculo vicioso que se va a ir creando y no vamos a poder salir de él. Necesitamos que las explotaciones sean rentables por su actividad. La PAC tiene que ser una pata, pero una pata que sujete solo esa parte, pero explotaciones que sean rentables. Si no son rentables, las políticas, si no son rentables, no habrá política agraria que los... Es que si no es rentable, desapareces. Es así de sencillo. ¿Y cuánto ha aumentado la burocracia? Porque es una palabra que ha salido varias veces a colación en esta mesa, pero no lo hemos... ¿Cuánto ha aumentado la burocracia? ¿Y exactamente a qué os referís? Cuando habláis del... ¿verdad? Sí, algún ejemplo para que la gente lo entienda. Ahora mismo, tramitar una PAC es casi hacer un sudoku. Vale, porque por un lado... los agricultores tienen unos derechos de cobro de ayudas de la PAC de diferentes regiones en función de los cultivos y tal. Entonces, tienen que declarar superficie para justificar esos derechos. Es decir, tienen que declarar 1, 2, 25, 200 parcelas. En esas parcelas hay que contemplar que cumplan toda la condicionalidad que fija la PAC. Es decir, dependiendo del tamaño de las explotaciones, tiene que tener 2, 3 cultivos distintos, cumplir unos porcentajes. Si luego resulta que quiero cobrar también los ecoregímenes que hacía referencia César, resulta que tengo que rotar como mínimo, rotar quiere decir cambiar de cultivo con respecto al año anterior, que si un 25% de mi explotación, de las parcelas. Entonces, aparte, luego, de cuando ya tienes todo colocado y dices, cumplo todas las condiciones, vale, ahora tengo que ir anotando en un cuaderno todo lo que hago en cada parcela. ¿Cuándo he echado el abono? ¿Qué dosis? ¿Qué composición? ¿Qué tratamientos fitosanitarios he hecho? ¿Qué dosis? ¿Con qué productos? Entonces, todo eso al agricultor le lleva, pues, a los que tramitamos PAC, pues hacer un sudoku, y a los agricultores, pues después de estar toda la jornada trabajando, pues ir apuntando lo que han hecho en el día. Comentaba antes, César, que la situación del sector ovino es crítica. ¿Es tal vez el que peor lo está pasando en la provincia? A mi juicio, todo el sector lo está pasando mal. Pero dentro del sector ganadero, el sector de ovino, no es que lo esté pasando mal, es que el sector de ovino está desapareciendo. Y esto no es algo que esté oculto y que la gente no lo sepa. Esto la administración lo sabe. El sector de ovino en esta provincia,
el sector de ovino de carne en esta provincia, que los corderos, me preguntabais, no, es que está muy caro en noviembre, está muy caro el cordero, ¿te parece que...? No, es que a lo mejor hay que pagar el cordero a ese precio. A lo mejor nos hemos acostumbrado a pagar un precio por los productos que no valen, ¿eh? O sea, a lo mejor hay que empezar a pagar los productos el precio que valen. Y el cordero en noviembre estaba caro, pero es que no hay corderos, porque no hay explotaciones de ovina. Yo creo que hay también el sector cunícola, el sector de los pollos, pero el sector de ovino, vamos, el sector de ovino tiene dada la estocada. Pasa lo mismo que con el sector que cuando la remolacha. La administración lo sabe, la administración parece que está jugando a favor. Cuando no tengamos ovino en la provincia, pues luego tendremos que traer ovino de otras provincias, se cargarán los de otras provincias y tendremos que traerlo pues de Nueva Zelanda o de donde sea, como pasó con el azúcar. Es que si algún censo ha bajado es el censo ganadero de ovino. O sea, las cifras son abrumadoras. Y todos, si nos acordamos, los que vivimos en los pueblos, pues había 2, 3 rebaños en cada pueblo, 4, y ahora ya un montón de municipios y pueblos en la provincia de Segovia que no tienen ningún rebaño o rebaño muy pequeño. Y con gente muy mayor. O sea, que es un sector que está abocado al ritmo que va a la desaparición. Es muy triste, pero si no se toman medidas y de momento parece que no se están tomando, es el sector que tiene la estocada más dada, como muy bien decía César. Triste, pero es así. El relevo generacional y la incorporación de jóvenes en esta situación crítica que describís en todo el sector primario es harto más complicado, ¿no? Claro, no hay relevo, lo estamos viendo. Estamos diciendo que hace falta más relevo generacional y que es imprescindible. ¿Por qué no hay relevo? Porque tampoco es atractivo ser agricultor o ser ganadero. No está generando unos beneficios, una rentabilidad y un modo de vida apetecible a las nuevas generaciones. Que nos quiere decir que si no se quedan es por algo. Y es una pena. Y es una pena. Que se haga atractivo. Sí. Y luego, pues hombre, a lo mejor las políticas que se han hecho de incorporación no han sido las más adecuadas. Muchas veces han sido políticas de poner dinero, pagar apoyarle luego después de haber hecho grandes inversiones, a recibir esas ayudas muy tarde. No se ha hilado fino para incorporar a jóvenes. Antes yo creo que los que yo en mi caso y la mayoría pues nos íbamos quedando como agricultores por vocación y porque de padres a hijos, no nos engañemos, esto es de padres a hijos o de abuelos a nietos. Como si te saltas una generación, porque a no ser en ganadería tampoco te incorporas no te puedes incorporar si no tienes una base estructural, es así. Pero no está siendo atractivo ni rentable ni socialmente. Hay que pensarlo que nos están fallando esas dos cosas. Y como todo eso no se modifique, pues cada vez vamos a tener menos jóvenes incorporándose a la actividad. Y la generación del baby boom, como es los años que tenemos, 5 años por debajo y unos pocos encima, estamos la mayoría de los agricultores en Castilla y León. Estamos la mayoría. Sí. En 10 años, sí. Es la franja de edad que más agricultores tiene. Sí, lo ha dicho Guzmán. Vamos a ver, ahora mismo una persona que no tenga nada y se quiera incorporar, económicamente es imposible por la cantidad de dinero que tiene que poner encima de la mesa si es en agricultura, contando con que encuentre tierras, y si es en ganadería, haciendo unas instalaciones en el caso de que te den autorización para hacerlas, que luego nos encontramos con toda la problemática de la Comisión Medioambiental, con la Confederación Hidrográfica, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser atractivo para un joven, aunque disponga de dinero, si por un lado socialmente no está bien visto y por otro lado la propia administración está poniendo palos en las ruedas para que te puedas incorporar, haciendo que la incorporación sea un trámite larguísimo y que a lo mejor cuando te den la ayuda ya estés arruinado y tengas que dejarlo? ¿Qué hay casos? Si el tema del agua es un tema, hemos hablado del agua, es un tema fundamental. El agua hay que optimizarle, pero el agua es un bien necesario también para la agricultura. Con agua se produce. Y la Confederación, en la legislación que tiene para hacer una nave, necesitas un poquito de agua. Y no están dejando hacer captaciones de agua para una nave. Entonces, tú haces un proyecto y luego te dicen, no te dejo captar agua. Pues... Que la llevo en el cántaro. Voy a cantaros. Vamos muchas veces legislando en contracorriente de lo que nos hace falta. Es que la falta de relevo es una pena, como bien decías, y es un problema. Y sería mucho más fácil si las explotaciones fueran rentables, pero no lo son. Y un sector
que no es capaz de poner precio ni a lo que compra ni a lo que vende, es muy complicado, o como bien decía Guzmán, o es algo que la persona lo ha vivido, como es mi caso, en el que tengo familia agricultora y lo has vivido y te has metido sin querer, o si no pones capaz, y además creo que no habrá ningún oficio que sea así, en el que no seas capaz de poner precio ni a lo que vende siquiera, pues es complicadísimo, claro. Dependes plenamente de la administración. Sin la subvención de la PAC es triste, pero nuestras explotaciones no serían rentables. Pues con esta última reflexión terminamos, se acaba nuestro tiempo. Javier Sastre de UPACOAG, Guzmán Bayón de Asaja y César Aceves de Unión de Campesinos. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta noche. Patricia, gracias a ti también. Muchísimas gracias, muy interesante ha sido la conversación. Muchísimas gracias. Pues nada más, así cerramos un nuevo Enfoque Segovia. Volvemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.